Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes en España. Buenos días en México. Bueno, pues está con nosotros hoy don Alfredo García Suárez. Buenas tardes, querido Alfredo. Igualmente, buenas tardes, buenas noches allá en Europa, buenos días aquí en México. Siempre un gusto y un honor estar aquí contigo charlando, mi querido Antonio. Bueno, la verdad es que yo disfruto contigo cada vez que te llamo por tu amistad, por tu cariño y, bueno, y un poco menos, y también por tu sabiduría, cómo no, por tu sabiduría. Oye, hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo nos gusta mucho, ¿no? Y que tenemos, creo que todos tenemos capacidades. ¿Qué es ¿Qué es la sanación y qué es la sanación con las manos? Bueno, mira, la sanación, digamos que no es la ausencia solamente de enfermedades. La salud, bueno, más que la sanación, la salud tiene que ver más desde un punto de vista ontológico, de acuerdo a los términos que utiliza la Mundial de la Salud. Ontológico quiere decir que va más allá de lo físico, va también con esta parte mental y emocional. Entonces, podríamos decir que es una salud holística o una salud metafísica, meta más allá por encima de lo físico. Cuando nosotros, y esto lo hemos platicado ya en algunas ocasiones aquí contigo, cuando hablamos del tema de salud, es muy común que la gente quiera sanar a otros, que los médicos quieran sanar a otros, y claro que es un deseo muy auténtico, es un deseo muy altruista en muchos sentidos. Sin embargo, en términos de quiénes somos nosotros, en términos de estos seres espirituales que estamos viviendo en un cuerpo físico, podríamos decir que nadie tiene derecho de sanarte. La única persona que tiene derecho de sanarte eres tú mismo. Todos los demás, todos los que nos dedicamos al tema de la ayuda en cuestión de sanación, deberíamos de ser meros asistentes en el proceso de sanación del individuo. Decía Hipócrates, antes de tratar de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar las emociones y las actitudes que lo llevaron a esa enfermedad. Mm. Entonces, cuando nosotros hablamos de sanación, cuando nosotros hablamos de ayudar a alguien a sanar, lo que tenemos que hacer es ayudarlo a entender justamente eso. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las costumbres, hábitos que tiene esta persona que lo están llevando a que su cuerpo le grite lo que no ha querido escuchar emocional o espiritualmente? Entonces, partiendo de ahí, digamos que todas estas técnicas, digo, y partiendo de la medicina alopática, que la medicina alopática, sin importar lo que la persona está viviendo, simplemente te ven, te analizan, te hacen estudios y te dicen, tómate esto, inyéctate esto, córtate aquello o ponte algo más y tratan de sanarte sin preguntar nada más. El mismo Hipócrates decía que el 50% de la sanación de un paciente estaba en escucharlo. Y ahora yo me pregunto cuántas personas realmente, cuántas personas dedicadas a la medicina escuchan a sus pacientes. Mm. Aquí en las instituciones públicas en México llegan y parecen como reces, o sea, están con una ficha y les dan 10, 15 minutos y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, ¿quién tiene tiempo realmente de ser ese médico de cabecera que existían antes, en donde el médico llegaba a la casa del paciente, conocía la historia de toda la familia, hablaba con toda la familia, sabía quién se había muerto, quién se había casado, se habían tenido, o sea, tenían la historia, tenían el contexto. Y entonces podían dar ese consejo familiar. Era, ¿cómo te diré? Como el consejero, no nada más físico, sino también emocional y espiritual en muchas ocasiones de la familia. Este es el verdadero concepto, creo yo, de la medicina. Y conste que jamás hablo mal de la medicina alopática. La medicina alopática es extraordinariamente buena y tienen aparatos extraordinariamente increíbles. Y en casos de accidentes o de cirugías y esto, bueno, pues no hay nada mejor que la medicina alopática. Sin embargo, no puedes tratar de que una persona sane sin ver cuál fue el origen. Puedes arreglarle algo de momento y decir, ok, perfecto, aquí están.
tómate estas aspirinas para el dolor de cabeza. Ahora vamos a ver cuáles son esos pensamientos obsesivos que están recurrentemente llegando a tu cabeza y que te están haciendo que tu cabeza diga ya para, y si no paras tú te va a dar un dolor de cabeza que no te va a dejar hacer absolutamente nada. Entonces, mientras sea combinado, mientras sea una medicina integrativa, una medicina que abarque todo, es extraordinario. Hablábamos de la sanación con las manos, que era el tema que me habías tú propuesto. La Sí, sanación con las manos eh, o la imposición de manos no es algo nuevo, esto viene desde el Génesis. En el Génesis hablaba de imposición de manos y hablaba de imposición de manos para muchísimos efectos, digamos. Era para bendecir a una persona, era para sanarlo, era para darle un nombramiento, era para muchísimos usos, digamos. Sin embargo, también hay muchas líneas y algunas religiones, algunas iglesias, que prohíben que la gente toque tu cabeza, por ejemplo. Y entonces te dicen que solamente el pastor, o solamente el rabino, o solamente el sacerdote, o solamente la gente cercana te puede tocar la cabeza. En Oriente, de hecho, las manos, la energía que sale de las manos, eh, es tan, ¿cómo te diré?, tan cuidada que la gente no se saluda de mano, se saludan a lo mejor con una reverencia, juntan las manos y le muestran el respeto, el cariño, lo que sea, pero tocar o abrazar no es muy dado o no era muy dado tradicionalmente en Oriente. En la occidentalización y sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a absorber muchas de estas costumbres o a imponerles muchas de estas costumbres occidentales, es que han ido cambiando. Y esto es porque realmente nosotros podríamos decir que como seres espirituales viviendo una experiencia física, y si nos vamos ya en términos de la física cuántica, nosotros estamos emitiendo constantemente fotones y los fotones salen de muy, muy, muy adentro, atrás de todo, donde está ahí el bolsón de Higgs, donde está esta, que un poquito de broma le dicen la partícula de Dios, atrás del núcleo, atrás de protones, neutrones, atrás del quantum, del quarks. Sale a la velocidad de la luz esta energía para convertirse en materia o convertirse en energía. Y entonces, lo que nosotros estamos pensando y sintiendo, lo estamos transmitiendo a través de las manos. Entonces, si alguien llega malintencionadamente, o a lo mejor ni siquiera malintencionadamente, pero tú llegas furioso porque te acabas de pelear con tu esposa y llegas y a un niño que va pasando le tocas la cabeza y lo saludas tocándole la cabeza y de pronto el niño trae un dolor de cabeza terrible o de repente el niño, bueno, empiezan a irle mal las cosas y de pronto se cae y de pronto la comida le hace daño y pues no hay una conexión aparente entre lo que está sucediendo y lo que hiciste. Y sin embargo la hay, sin embargo existe. Entonces, en algunas de estas técnicas que están en últimos tiempos poniéndose de moda, te enseñan ciertos puntos en donde tienes que imponer las manos que coinciden muchos de estos puntos con los chakras. Entonces te habla de esta sanación y te habla también de que lo Perdona, primero que va a hacer, perdona, Alfredo, ¿sobre los chakras y también sobre los meridianos también? sí, de Mm, hecho puede ser tan extenso como quieras, ajá, pero como regularmente son 7, 8, 10 puntos los que tocan esta imposición de manos, regularmente se va sobre los chakras principales. A los meridianos también se les llaman chakras secundarios, pero ajá. entonces empieza nadis también se les conoce en India como nadis, meridianos más en términos de China, la medicina tradicional china. Eh, y sí ayudan, pero aquí mucho tiene que ver, como te decía, la intención de la persona. De hecho, por ejemplo, dentro del Reiki, te dice que somos canales de energía y que estos canales, pues como si fuera, ¿qué te diré? Como una arteria que tiene capas arterioscleróticas, entre más colesterol y entre más capas tengas,
pues es menos la sangre que puede circular por ahí. Si una manguera que está tapada, que está con mucha basura, por más que quieras tirar agua, pues va a salir un chorrito muy, muy pequeño. Si la aprietas, pues va a salir casi nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Cuando nosotros no tenemos una energía, digamos, sana, la energía, cuando hacemos cualquiera de estos rituales para poder transmitir esta energía, la mayoría de la energía se queda con nosotros, limpiándonos a nosotros y después sale. Y si además está muy, muy sucio, lo que va a salir, en vez de bueno, va a ser malo, podríamos decirlo de alguna manera. Eh, dentro de esto, dentro de estas técnicas, que te digo, hay muchísimas técnicas que han salido. Una de las, digamos, marketing que se les ha dado, todos crean una historia, todos crean un mito, porque lo que más vende es una historia detrás del hecho. Si yo simplemente te digo, puedes hacer esto, pero pues porque se me ocurrió, porque estaba escrito, porque es física cuántica, probablemente no me lo compres tanto, como si te hablo de toda una historia de un niñito que entonces creció y se encontró a un maestro y que se fue y se retiró en una ermita y bla, bla, bla. Y entonces, como que la historia pesa más. Y en algunas de estas yo me acuerdo que hice la iniciación para estas técnicas de sanación con las manos hace muchísimos años. De hecho, en México no había iniciadores porque era algo muy nuevo. Y entonces venían de Chile estas personas que me hicieron las primeras iniciaciones en estas técnicas de sanación con las manos. Gente extraordinaria, gente que tenía además unas capacidades psíquicas tremendas, gente muy querida. Y cuando esta gente te iniciaba, te decía, tienes que cerrar los ojos y te imponían símbolos. Entonces, y te contaban una historia de que este maestro, el que inicia estas técnicas, había estado en tal institución y que con sus propias dudas dijo, no, tengo que estudiar más, se metió a estudiar teología, estuvo otros 7 años estudiando teología y luego después no encontró las respuestas ahí en la Sorbona, en París. Y entonces se fue al Tíbet y estuvo 7 años en el Tíbet y entonces tampoco encontró respuestas y luego le dieron un libro y le dijeron, aquí están las respuestas, pero te tienes que ir 7 años a una ermita solo en la montaña y tampoco encontró, pero cuando ya venía de regreso, unos, una noche antes o un par de noches antes de descender, vio estos símbolos que entraban por su cabeza y bajando por la montaña pide que le den alimentos en una casita que estaba ahí y él impone sus manos sobre el niño que le estaba sirviendo y lo bendice y comienza su camino de regreso. Y de pronto la gente lo alcanza y él asustado porque dijo, oye, pues me querrán cobrar lo que me dieron de comer o qué. Y entonces llegan y le piden que imponga sus manos sobre ellos, que porque al niño estaba muy enfermo y que al imponerle las manos lo sanó. Entonces, esa es la historia, ¿no? Y el porqué de Sí, estas imposiciones. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan algunos años, y cuando pones atención, normalmente te van llegando señales, te van llegando mensajes. Y entonces de pronto alguien me dice, oye, fíjate que esta técnica en particular no es buena porque los símbolos y no sé qué. Dije, bueno, o sea, detractores de cualquier técnica y de lo que hagas, por bien intencionado que seas, va a haber. siempre hay, sí. No falta el hater, no falta bueno, el hater sería los que odian profesionalmente, digamos que son eh, quejosos profesionales. Y entonces yo dije, bueno, pues probablemente alguien que no esté muy de acuerdo, alguien medio fanático de alguna religión o algo, lo dejé ahí. Me vuelve a decir otra persona, me encuentro un artículo y entonces ya como a la tercera o cuarta vez que me llega en un periodo muy corto de tiempo esta información, dije, bueno, voy a investigar realmente por qué me están diciendo esto. Me puse a hacer una investigación, estuve buscando todo el material que había y de este hombre no había ningún registro, ni en el Tíbet, ni en la Sorbona, o sea, nada de esto parecía ser real. Sin embargo, bueno, pues fue
digamos, el mito generado atrás de, para poder, como te decía, a nivel marketing, a nivel mercadotecnia, poder desarrollar esta técnica. Y una de las cosas que yo había leído es que la mejor forma de, mm, ¿cómo te diré?, de hacer algo no bueno es utilizando gente buena. Entonces tú le das verdades a medias a la gente y la gente que es de buen corazón, la gente bien intencionada, va a llevarlo sin darse cuenta que no está haciendo realmente un bien en general. Y entonces, bueno, pues ahí ya dije, pues recurro a los expertos en un trabajo de estos profundos de conexión con estos seres superiores. Tuve oportunidad de estar platicando con mi maestro, digamos, y le pregunté que si era buena o era mala. Y ellos son así como muy polite, ¿no? Como médicos, hablando de médicos que nunca hablan mal entre ellos. Me dijo, no importa, si lo único que te puedo decir es que no necesitas de ningún símbolo, Mm. de ningún símbolo para sanar. Y entonces le dije, ¿y entonces qué se necesita? Me dijo, lo primero es amor, ¿sí? Es tener un profundo amor por el ser humano, eh, esta, eh, pues sí, es el amor por el ser humano que eh, sería la base para todo lo que hacemos realmente. Todo lo que podamos hacer nosotros, si lo hacemos desde el amor, pues funciona. La segunda, me dijo, es fe. Y fe, acuérdate que la fe no viene de creer algo a ojos cerrados. La fe viene del hebreo emuná, que quiere decir confianza, que quiere decir certeza de algo. Entonces, más que esperar a ciegas, es tener la certeza, tener el conocimiento cierto de que las cosas van a dar. Entonces decían, amor, fe, como principal característica y oración. Y la oración, básicamente, si nos vamos a este origen, esta mantralización, este elevar tu pensamiento hacia Dios, llámale como le quieras, hacia la energía universal, hacia donde quieras dirigir este pensamiento, pero era una de las cosas que funcionaban. A lo largo de la Torá, de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, te hablan, como decía yo al principio, de esta imposición de manos para sanar. De hecho, Santiago, si no mal recuerdo, este apóstol que también se dice que era hermano de Jesús, en una de sus cartas te dice que si hay alguien enfermo, se junten los ancianos del grupo, los ancianos de la iglesia, los ancianos de la comunidad, que también aquí valdría la pena poner un poquito en contexto. Dentro del Nuevo Testamento, como se rompe mucho con la tradición antigua, que además digo, está mal porque creo que es en Juan, en donde dice Jesús en uno de los evangelios, yo no vengo a cambiar la ley, por el contrario, vengo a ver que se cumpla. Y hay de aquel que le mueva una sola letra a la ley. Y pues se han dedicado a cambiar la ley a conveniencia, ¿no? Pero bueno, dentro de este Antiguo Testamento, dentro de la Torá, te dice que todos los juicios, cuando quieren cobrar un castigo marcado por las propias leyes, lo tienen que hacer los hombres sabios o los hombres que estén en el libro de los hombres justos. Entonces, la tradición te dice que las personas que a lo largo de su vida, a lo largo de los años, han demostrado ser justos, ser sabios, ser de buen corazón y todo, son las personas que están en ese libro. Y entonces, a través de tus actos, demuestras que mereces ser Exacto. tomado en cuenta para un consejo. A eso se refiere cuando Jesús, por ejemplo, habla que van a apedrear a esta mujer que encuentran en pleno acto de adulterio y dice, nada más les recuerdo que la ley dice que la pena la deben de cobrar los hombres justos, ¿sí? Los que están en ese libro. Y pues en el Nuevo Testamento lo ponen como el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Porque no existe este contexto digamos, de la versión anterior. Entonces, cuando Santiago en este evangelio o en esta carta
habla de que los ancianos, los sabios, son los que tienen que hacerlo, se refiere justamente a estos hombres. Entonces dice, si estás enfermo, que se junten los ancianos, que unjan con aceites a la persona, pongan sus manos sobre su cabeza y oren por él. Entonces, esas técnicas, como ves, pues son milenarias, se han usado por muchísimo tiempo. Y aquí entra un elemento que es muy importante. Este elemento son los aceites esenciales. Los aceites esenciales todos tienen una frecuencia vibracional muy alta. Por ejemplo, ¿cuál es el aceite esencial o la flor que está siempre relacionada con el amor? No, no lo sé. ¿La Las rosa? rosas. La rosa, Las claro. rosas, claro. Las rosas, y entonces siempre las rosas es una muestra de amor, una muestra de todo, pero hay una razón de ser. Oye, Mientras nosotros, una pregunta. Ujú. Le regalo 100 euros a quien me diga que huele una rosa. A quien te diga que, ¿A quién huele una rosa? ¿A qué huele una rosa? Ujú. Bueno, me gustaría que alguien me lo dijera. ¿A qué huele una rosa? ¿Tú lo sabes? ¿No? Bueno, Bueno, la he olido, por supuesto, pero los aceites esenciales. ¿a qué huele la rosa? Pues mucha gente te diría que huele a amor, ¿no? Que huele a paz, que huele a Vale, tranquilidad. vale, está bien, pero ¿a qué huele? Ujú. ¿A qué huele físicamente? Pues la rosa, pues digo, o sea, no hay, o sea, No, 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 no hay no, es que no hay ninguna descripción de a qué huele una rosa. No, no existe. No Ajá. existe. No hay nadie que te pueda decir a qué huele una rosa. Tú la Bueno, hueles, pero es como no, decir no. a qué huele un jazmín, pues huele a jazmín, ¿no? O sea, precisamente Bueno, los parámetros que utilizas para oler un perfume, tú dices, bueno, este huele a bueno, rosa, huele además a jazmín, eso. tú de eso sabes mucho. Ujú. Tú de eso sabes Sí, mucho, ¿no? ujú. El- Pero bueno, el punto es que una persona sana sí. tiene una frecuencia de 62 a 68 Hz. Esa es la frecuencia. Nosotros somos seres eléctricos, somos seres vibracionales. Y sin embargo, el aceite esencial de rosa de Bulgaria tiene 320 Hz. Es la frecuencia más alta dentro de los aceites esenciales. Entonces, por eso es que está relacionado justamente con el amor, porque el amor es la frecuencia más Más alta que alta, hay. sí. Entonces, por eso se relaciona. Entonces, cada uno va bajando los niveles vibracionales, cada aceite tiene diferentes. Y entonces, cuando tú utilizas un aceite esencial, estás utilizando como un potenciador. Ajá. Eh, sí, es como utilizar una batería extra, como utilizar una lupa, no sé cómo le digan en España las lupas, estas Lupa, sí, lentes. lupa. Lupa. Sí, lupa, bueno, es como utilizar para incrementar lo que tú estás haciendo. De hecho, por ejemplo, a Jesús, cuando de pronto llega una mujer y le pone estos aceites que eran carísimos, el aceite de nardo, y empieza a ungirlo con aceite de nardo. Y entonces le dice, no, espérate, ¿cómo desperdicias ese aceite que es tan caro? Y Jesús le dice, bueno, es que ya está anticipando mi muerte, o sea, ya está haciendo lo que tendrían que hacer en el momento que mi cuerpo, eh, pues ya yo ya no esté en mi cuerpo. Porque se utilizaba dentro de todos estos rituales, dentro de todas estas ceremonias, incluso en el paso de la muerte, porque dicen que el aceite de iris y el de nardo te ayudan a desprender eh, toda esta parte energética, espiritual del cuerpo físico para que esta transición se dé más fácil. Pero bueno, volviendo al punto este que hablaba Santiago, en donde decía que ungieran con aceites, se refería justamente a esto, utilizar los aceites. En el Antiguo Testamento te habla también del uso de piedras. De hecho, había un peto que Mm, tenía 12 piedras que el rabino utilizaba y que cada piedra representaba a cada una de las tribus. tribus, sí. Ajá. Entonces, cada una de las piedras tiene una frecuencia muy particular, pero no es buena ni es mala. Simplemente es como si fuera una batería. Tú puedes utilizar una piedra, un cuarzo, lo puedes utilizar un diamante, una esmeralda, lo puedes utilizar con fines
de sanación o con fines de maldición. O sea, no hay, la piedra no tiene una conciencia en sí misma. Ujú. Simplemente tú utilizas una batería de auto y lo puedes utilizar para echar a andar el auto, o lo puedes utilizar para conectar unos focos, o lo puedes usar para electrocutar a alguien. Si no tiene una conciencia en sí misma. Entonces es saber esto, o sea, los relojes que te dicen que son de cuarzo, y dices, bueno, pero ¿por qué dicen que son de cuarzo si son de batería? O sea, realmente lo que hace que el reloj funcione es la batería. ¿Por qué dicen que es de cuarzo? Bueno, porque se dieron cuenta que la batería cuando era muy nueva funcionaba perfectamente bien el segundero, pero cuando la batería empezaba a disminuir también la eficiencia de esto. Entonces, se dieron cuenta que pasando la electricidad de la pila por un pedacito de cuarzo, este cuarzo eh, ecualizaba y siempre salía 37.700, la frecuencia de 37.700 Hz. Entonces, siempre era igual cuando estaba nueva o cuando estaba ya muy vieja. Entonces, eh, todas las piedras se utilizan precisamente para cargarlas, para intencionarlas, para darle la energía que tú quieres darle. Y sucede, por ejemplo, que mucha gente me dice, oye, traía yo mi cuarzo y entré a un lugar en donde la energía se sentía terriblemente mala y de pronto mi cuarzo reventó. O hice una ceremonia o hice un trabajo y mi cuarzo reventó, explotó. Y dices, bueno, precisamente estaban ya demasiado cargados. Entonces, la utilización de cuarzos, de piedras preciosas, todos los reyes utilizaban en las manos diferentes piedras, las coronas, las tiaras tenían diferentes piedras, porque cada piedra tenía características diferentes que se les cargaba, digamos, se les intencionaba y específicamente se podían utilizar. Entonces, todo esto que se usa, si se hace con una intención positiva, si se limpian las piedras, si se cargan, si están constantemente en limpieza, nos pueden ayudar para incrementar esta energía que nosotros estamos transmitiendo a las personas. Básicamente lo que nosotros debemos saber es en dónde poner las manos, cuáles son las técnicas en las que hay que poner, Eh, cuáles hay puntos. Alfredo, una pregunta antes de que digas esa explicación que vas a dar. ¿Todos tenemos capacidades de imposición de manos o unas personas tenemos una facultad o tienen una facultad kinestésica más importante que otras? ¿Cómo está eso explicado? Es decir, ¿todo el mundo tenemos las mismas capacidades para hacerlo? Eh, ¿Todo mundo tiene capacidad para correr, Antonio? Mm, bueno, los cojos también en sillas, sí. Sí, todos tenemos capacidad de correr, sí. Sin embargo, no todo el mundo puede correr un maratón o No, ganarlo. no. ¿Sí? Quizá todo el mundo diga, bueno, yo puedo correr un maratón, pero lo voy a correr en 8 horas, no lo voy a correr en las 2 horas que lo están corriendo los que lo ganan. Porque tiene que ver con tu estado de salud, tiene que ver con el tipo de fibras musculares que tienes, tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Todo el mundo puede jugar básquetbol o balonmano, sí, por supuesto, todo el mundo puede jugarlo, pero pues una persona que mide unos 50 seguramente no va a llegar a la NFL, digo, perdón, a la NBA, NBA, sí. a la NBA a jugar contra esos gigantones. Entonces, sucede lo mismo con esto. Todo mundo tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, hay quien naturalmente tiene más desarrolladas ciertas capacidades. Y volvemos a lo mismo, hay gente que desarrolla tanto su amor que ya ni siquiera tiene que tocar a la gente. Acuérdate de Jesús, por ejemplo, que decían de esta mujer que estaba enferma, que tenía mucho tiempo, muchos años enferma, y que tenía miedo de que la tocara, porque bueno, como era este sangrado, entonces una mujer impura que estaba en la menstruación no podía tocar al rabino. Y entonces cuando se acerca a Jesús con esta pena de no poder tocarlo, se acerca y toca su manto con esa fe de que a lo mejor tocando el manto solamente sanaría. Y él siente cómo la energía sale de él y voltea y dice, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Por qué lo hizo, no?
porque él sintió la energía, porque ya era todo alrededor de él, porque en esa capacidad de amor, en esa capacidad infinita de amar, el amor era lo que estaba sanando, esa frecuencia tan alta era lo que estaba sanando. En estas pruebas de kinesiología, en donde tú le puedes hacer colgarte del brazo de una persona y una persona que se quede recto, le jalas la mano, se mueve. Si le pides que tenga un pensamiento de amor, que se imagine a sus hijos abrazándolo, que se imagine a su ser amado abrazándolo, diciéndole que lo ama, que lo admira, y le vuelves a hacer la prueba y no lo mueves. O sea, es una prueba que constantemente hago con mis pacientes para demostrarles cómo un pensamiento positivo o un pensamiento negativo te quita la fuerza, o sea, sale de ti y regresa y te golpea para bien o para mal. Entonces, aquí el tema es, ¿todo mundo lo tiene? Sí. ¿Se puede incrementar y se puede desarrollar? Sí. Entre más lo utilices, mejor funciona, sí. ¿Por qué? Porque estás limpiando el canal. Y entre más estés utilizando esta energía conscientemente, bajo técnicas que se tienen que aprender, obviamente, con un maestro, con un guía, y donde podemos nosotros enseñarles cómo utilizar estos canales, cómo limpiar los canales, cómo utilizar los aceites esenciales, cómo utilizar las piedras y poder canalizar. Entre más lo haces, más eficiencia hay. Ah, bien. Pero aquí el punto primordial y lo que siempre les digo, tú puedes acostar a una persona, darle cualquiera de estas técnicas, llámale Quantum Healing, Quantum Touch, Reiki, el que tú quieras, y le vas poniendo las manos y la persona se va a sentir bien, sí, y le vas a poder quitar algunas enfermedades, sí, pero si no hay una conciencia clara de la persona, de cuáles fueron las emociones, cuáles fueron los pensamientos que lo llevaron a este estado de salud, ¿qué es lo que va a suceder? Que la persona va a recaer. ¿Sí? Si tú le puedes quitar un cáncer a una persona porque eres un oncólogo extraordinariamente bueno y le quitas un órgano y le haces una limpieza de todo el cáncer que tenía, si la persona no cambia, si la persona no ha entendido qué es lo que su cuerpo le quería decir, va a haber una metástasis. ¿Y qué es lo que te dicen los médicos, los oncólogos de las metástasis? La metástasis puede ser peor que el cáncer original. ¿Por qué? Pues es como un niño, si con una nalgada no entendió, lo tienes que mandar castigado a su habitación sin internet y sin celulares, ¿no? Entonces, es un poquito lo mismo. El cuerpo te está diciendo qué es lo que estás guardando mal. Si tú no escuchas a tu cuerpo te va a dar una segunda y una tercera llamada. Y si no, bueno, te reciclan y te vuelven a mandar. No pasa nada. Pero hay que tener esta conciencia. No es nada más la intención y las ganas de querer sanar a alguien, la posibilidad de tener las técnicas para sanar a alguien. Es qué es lo que estoy haciendo con la persona. Yo soy su asistente para ayudarlo a entender qué es lo que la persona está liberando o tiene que liberar, qué es lo que lo ha llevado a ese punto. Ok, entendido, comprendido maravillosamente bien. O sea, primero sanar las emociones y después lo demás. Claro, de hecho, pues bueno, yo he tomado 27 técnicas de medicina alternativa, terapéuticas a lo largo de mi vida. O sea, he estudiado de todo. Salía una técnica nueva y la tomaba, y salía una nueva y la tomaba. Y las aplicaba independientemente hasta que me di cuenta y fui aprendiendo. Y te digo, sobre todo estos mensajes que decían, tú no tienes por qué sanar a alguien. Tú tienes que asistirlo en su sanación, pero el que tiene que decidir si sana o no sana es el paciente. Y entonces ahí fue donde desde hace muchísimos años empecé a utilizar la técnica de hipnosis regresiva, porque a través de la hipnosis tú llevas a una persona al origen del problema y se da cuenta cuál es el problema. Y cuando ya se da cuenta cuál es el problema y tú le haces, por ejemplo, una técnica de sanación con las manos, de imposición, y la persona está en este estado de conciencia acrecentado o alterado, que es la hipnosis, y tú le pones las manos, no solo lo sientes, sino ve la luz entrando, ve la luz sanando, pero sobre todo tiene la conciencia de qué fue lo que le provocó la enfermedad. Entonces la técnica que utilices se potencializa, porque entonces la gente dice, ahora ya entiendo, porque ahora vi la luz entrando a mi cuerpo, ahora vi mi Ajá. órgano sanando, pero sobre todo entendí qué fue lo que lo enfermó. De hecho,
En muchas de las conferencias que doy en empresas, en escuelas y esto, hablamos de, de cómo cuando un ambiente laboral, por ejemplo, no es sano en una empresa, hay mucho más ausentismo, hay muchas más enfermedades, hay muchos más accidentes entre los empleados y entre los directivos. Y cuando el ambiente laboral empieza a cambiar porque la gente empieza a sanar sus emociones, es increíble cómo aumenta la productividad en una empresa, cómo las personas tenemos limitantes, tenemos estos falsas creencias que nos van limitando en nuestro crecimiento y en nuestro potencial. Y esto es entender cómo puedo romper yo con esas barreras, cómo puedo romper yo con esas limitantes, y es a partir de la sanación. Pero, igual que los alcohólicos, tú para curar a un alcohólico o para que un alcohólico sane, lo primero que necesita es aceptar que tiene un problema. Porque un El, alcohólico, si tú llegas con el alcohólico y le dices, oye, te quiero sanar, dices, yo no tengo ningún problema, yo no soy alcohólico, yo puedo controlar el alcohol, yo no tengo tema con el alcohol. Entonces, lo primero que necesitas es que acepte que tiene un problema. Segundo, que quiera resolverlo. Sí, porque a lo mejor dice, bueno, sí, sí entiendo que tengo un problema, pero soy funcional, nunca falto al trabajo, nunca falto a mi casa, ¿a quién le molesta? Entonces, que sí quiera sanarlo. Tercero, que entienda que solo no puede, que necesita ayuda. Y cuarto, que haga lo que se tenga que hacer para sanar. bueno, además hay en el tema, eso es muy habitual en el tema de los drogadictos, ¿no? De las personas que tienen, bueno, que han caído en eso, ¿no? Que dicen siempre que yo controlo, ¿no? Lo puedo dejar cuando quiero. Es decir, eso es una explicación bastante habitual, ¿no? Dentro de estas personas. Así es, pero es que además viene aquí otro problema más de fondo. En las adicciones nacen en una etapa muy temprana de tu vida en donde todo, todas tus experiencias, todas tus emociones te las tapan por la boca. El bebé llora porque es la única forma que tiene de comunicarse, es la única forma que tiene de expresar que tiene una incomodidad, que tiene un malestar, ya sea hambre o porque el pañal, como decimos en México, creo que le dicen culero en otros lados, le está Pañal, sí, pañal, sí. pañal, que le está irritando, que le está apretando, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene miedo, porque lo que sea, el niño llora. Es la única forma que tiene de expresarse, llorando. Y entonces llega la mamá y le tapa la boca, eh, dándole leche de pecho, dándole una mamila o dándole un chupón, un chupete para que se tranquilice el niño. Entonces el niño empieza a aprender que es a través de la boca. Y cuando el niño ya está mayorcito, cuando ya le está poniendo nombre a todo, cuando le dicen todo mundo en su entorno cómo se llama cada cosa, en qué idioma lo está hablando, cuando el niño tiene una emoción que no puede ponerle un nombre porque no sabe qué es, en vez de sentarlo y decir, a ver, Antonio, ¿qué es lo que sientes? ¿En dónde estabas? ¿Qué es lo que te... Ah, mira, eso es hambre, eso es sueño, eso es berrinche, eso es tristeza, eso es añoranza o melancolía. Sí, no. Al niño simplemente dicen, a ver, Antonio, toma, y le meten una mamila, le dan un chupón, lo sobornan con un chocolate, y nuevamente es a través de la boca, que le callan las emociones o lo enseñan a manejar, a canalizar las emociones. Entonces creces y como no tienes permiso, sobre todo los hombres que no pueden llorar, que no pueden expresar, que no pueden todas estas enseñanzas que tenía la gente de nuestras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me siento mal, no sé qué tengo, no sé cómo llamarlo, simplemente hay algo que me hace sentir incómodo y entonces o me voy al bar o me voy a la alacena o abro una cajetilla de cigarros o drogas o cualquiera de estas situaciones que a través de la boca, a través de una, por eso se llaman oralidades, que a través de una oralidad me ayuda a canalizar esta emoción que no le puedo poner un nombre porque no sé cómo se llama. Entonces, cuando toda una persona lo tomas y lo metes en una institución y le dices, va a estar ahí 3 meses y va a estar privado de alcohol, de drogas, de todo, sí, la persona pierde la adicción física, esta necesidad física, va a pasar por estas etapas tremendas, terribles,
del withdrawal syndrome, que es el síndrome de abstinencia, sí las va a pasar, las va a superar, el cuerpo ya no va a necesitar ese producto, pero no fueron a la parte emocional, entonces sale y obtiene las posibilidades de recaer o hace un switch, hace un cambio hacia alguna otra conducta. Entonces, mucha gente que deja de fumar, por ejemplo, dice, engordé muchísimo porque dejé de fumar. Dice, ah, caray, pues que la nicotina es tan fuerte o que te adelgaza o qué características tiene que te adelgace. Pero la realidad es que tienen que cambiar el cigarro por algo más. Y entonces lo cambian por goma de mascar o lo cambian por, no sé, caramelos o lo cambian por comida o bebidas o algo, porque tienen que estar poniendo algo en la boca para que los tranquilice. Y hay gente que no lo quiere hacer y de pronto te dicen, ni te me acerques porque tengo una semana que dejé de fumar y estoy que muerdo, ni yo mismo me aguanto. Entonces es por eso, porque no saben canalizarlo. Entonces volvemos a lo mismo que lo de la imposición de manos. Tú no puedes simplemente por decreto, por pastilla o por cirugía, quitarle a una persona la enfermedad. Le estás quitando el síntoma. Así como el alcoholismo, más que una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad, que es no saber expresar las emociones. Entonces, te vas y quitas el síntoma, pero la raíz no se quitó. Tú llegas y cortas una hierba mala de tu jardín, pero si no la arrancaste de raíz, va a volver a salir y va a volver a salir cuantas veces sea necesario, porque tienes que ir y quitar de fondo, de raíz. Y por eso creo yo que, digo, en mi caso, digo, debe haber muchísimas otras técnicas, pero lo que yo he utilizado de una manera pues muy exitosa a lo largo de mi carrera ha sido justamente esta hipnosis regresiva para poder ir a la raíz del problema y entender desde la raíz de dónde viene, por qué viene, qué es lo que hay que cambiar. Y muchas veces esta raíz ni siquiera viene de esta vida. O sea, porque cuando es de vientre materno, cuando es de infancia, digo, la persona tiene cierta memoria, pero cuando es de vidas pasadas, pues no hay una memoria Eh, clara Es más de lo que complicado, sí. Es más complicado. Oye, fíjate que estábamos muchas personas posiblemente esperando que dieras técnicas como para sanar con las manos, pero con toda franqueza, Alfredo, no se me había ocurrido pensar en esta explicación que estás dando. Es decir, porque realmente lo que hay que ir es siempre a la base, a la raíz. A la raíz. Si no vas a, alivias un síntoma, pero si alivias el síntoma y no vas a lo que produjo el síntoma, evidentemente se repetirá después. Claro, mira, Está más claro que el agua. las técnicas son, volvemos a decirlo, la técnica es lo más sencillo y son tan sencillas que tienen que meterle una historia para poder vendértelas, porque si no, pues el que enseña estas técnicas, pues cómo tiene este recurso de regreso. Pero podemos decir, si yo quiero sanar a mis hijos, ¿qué es lo que necesito? Ya se los había dicho yo desde el principio. Lo primero es amor, que lo que estés haciendo verdaderamente lo hagas por amor. Segundo, que lo hagas con la fe, sin dudar de que lo que tú estás haciendo tiene un efecto en la otra persona. Tercero, entender que no es mi energía. Esto yo creo que es uno de los puntos primordiales. Entender que la energía está en todos lados. El prana, que le llaman en la India, el aliento divino, la energía universal, la materia prima de lo que todo y todos estamos hechos. Entonces, tomar esta conciencia universal, esta energía divina, esta luz de Dios, como yo le quiera llamar, y saber que yo solamente soy un vehículo, que solamente soy un canal. Sentirme como esta pajilla, este popote que deja entrar la energía. Entonces, tener la fe de que puedo yo solicitar ser ese canal en amor y que mis manos, estos cuantinomios itobáricos, estos vitris, estos chakras secundarios, todo lo que le quieras llamar en las manos, que simplemente la gente lo puede sentir. Si hacen ahorita, los que nos estén viendo, hacen un experimento muy fácil. Simplemente golpeen las manos, froten sus manos y empiecen a hacer como si estuvieran enredando un ovillo de estambre o algo y empiecen a separarlas.
y las empiezan Ah, a sí. separar, hasta que estén a unos 20 centímetros, 25 centímetros de distancia una de otra, y simplemente déjenlas ahí, no las muevan. Y van a empezar a sentir como Ujú, un cosquilleo, y la gente que lo siente poquito, probablemente es porque no están tan activados, pero tienen que hacerlo más seguido. Cuando ustedes, sin tocar las manos, las llevan cerca una de otra y las vuelven a separar, sienten como si tuvieran algo ahí que se estira. ujú, Es una sensación muy, muy curiosa de sentir que hay algo ahí como un imán, como algo que está ahí, ¿no? Esta energía que se siente. Y entonces, cuando yo esta energía que ya tengo aquí, un paquete de energía, se lo aplico a una planta, a un animal, a mi rodilla que me duele o a otra persona, lo único que tengo que hacer es imponer las manos y hacer esta oración, puede ser interna, puede ser hablada, y decir: Padre, permíteme ser el canal perfecto de tu luz, de tu sanación, de tu amor, que llegue a esta persona. Eso es, digamos, lo principal. Después, el que esté interesado, que me mande un mensajito y le digo exactamente en qué puntos del cuerpo y cómo se deben de poner las manos para hacer toda esta imposición. Bien, De, quien lo desee, bueno, si alguien lo estima conveniente, me lo puede pedir. Yo por favor, sí lo quiero para mí, ¿eh? Yo sí lo claro, quiero para todo mí. gusto. Yo sí lo quiero para mí. Y si me lo mandáis, yo, pues después, quien lo quiera, se lo puedo enviar. Para las personas que lo están viendo después y lo verán en Facebook, perdón, en YouTube, también lo podéis hacer. Pondré mi WhatsApp para quien lo considere oportuno. Oye, Antonio para todos. Bueno, no sé qué significa eso, Maika. Oye, gracias, Alfredo, por la aclaración que estás dando. Yo siempre tengo, cuando hago este tipo de ejercicios, un cosquilleo fortísimo en las manos. Siempre tengo, además, un Es, cosquilleo fortísimo. Además que las manos se me calientan, pero hasta el límite claro, insospechado. Pero pero es... fíjate, cuando hagas, la gente que nos está viendo, que haga esto, que active las Ya. manos, que Ah, pida a una persona que ponga su mano así y que ellos pongan la mano encima y nada más que den unos giros y le pregunten a la persona qué está sintiendo. ah, Después pueden poner las dos manos, una arriba, otra abajo de la mano de la otra persona, y cambiarlas. Y el cambio de polaridad va a hacer que la persona te diga: siento diferente la energía. Y se lo acercas, se lo quitas y va a decir: siento cómo me está activando las manos, siento ese cosquilleo. Y la gente siente, sin haber hecho ellos esto, el hecho de que tú les pongas la mano encima, va a empezar a sentir el cosquilleo. Y entre más energía tienes, obviamente la persona siente más este cosquilleo. Pero hay una cosa muy curiosa. Cuando tú estás poniéndole la mano así y estás sintiendo a la otra persona, con tu otra mano te cierras y en automático la gente empieza a dejar de sentir. Y dice: ya dejé de sentir el calor, ya empecé a sentir otra vez frío o ya no siento nada. Y dices: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Porque como una pajilla, como un popote, yo necesito las dos manos abiertas para poder dar. Pero si yo cierro una, es como cuando tú metes una pajilla, un vaso con agua, un popote, lo metes y lo sacas y el agua se sale. Pero si ujú, lo tapas y lo sacas, el líquido se queda dentro de la pajilla. ujú. Le quitas el dedo y vuelve a correr. Lo mismo sucede con nosotros. Y esto siempre se lo recomiendo a las personas que tienen que estar dando la mano en muchos lugares y que no saben cuál es la intención o la energía de las personas a las que están estrechando la mano. Y entonces siempre les digo: si tienes dudas, cierra con tu otra mano. Ciérrate, da la mano, saluda todo, pero que no te estén absorbiendo tu energía, Ajá, que no te estén quitando esa energía. muy ¿Sí? Y bien. después, y si puedes protegerlas antes con unas gotitas de aceite esencial, que te pongas unas gotitas de aceite esencial diluido en aceite, puede ser aceite de coco fraccionado o en aceite de almendras o algo, porque a veces algunos aceites son muy fuertes. Pero entonces simplemente frotar las manos, proteger tus manos, cerrar cuando vas a dar las técnicas estas que les decía, de poder imponer las manos, pueden
usar cuarzos ustedes mismos o poner cuarzos en la persona y tener como les decía, poner el aceite en tus manos para incrementar, habiendo cargado tu aceite antes, con tus manos intencionarlo y lo mismo, hacer lo mismo, frotar tus manos, poner tus manos sobre el aceite y lo quieres. Si lo quieres para que te proteja a ti, si lo quieres para que incremente la energía, para lo que sea. Y las piedras, tratar de poner las piedras por color. Entonces, con los mismos colores de los chakras, ir poniéndolos a todo lo largo del cuerpo de la persona, en esta posición de los chakras, y después cuando pones tus manos, es un incremento. Todas las piedras tienen que estar también cargadas con tu intención. Y después de eso, limpiarlas, porque seguramente absorberán mucho nuevamente las piedras de estas personas. Lo ideal es que los cuarzos son tan baratos que lo que yo hago es cargo los cuarzos, los cargo, los intenciono, y ya después de que le di esta sanación por imposición a las personas, se los regalo. Ya tienen su energía, tienen esta energía de amor que se les está dando, y decirles, mira, quédatelos, úsalos, póntelos nuevamente en donde, si estás tomando una siesta, lo que sea, póntelos en tu cuerpo y utilízalo. Además funciona muy bien porque una querida amiga mía eh, impone piedras, ¿no? Y dice que tiene unos resultados realmente increíbles para las Claro. personas que van a verlo, sí. Oye, Claro, pero volvemos a lo mismo, no es la piedra, es la intención que tú le la diste. intención. Vale, La vale. piedra lo único que hace es como la batería de tu auto, qué tanto electricidad le estás poniendo, qué tanta intención le estás poniendo y la vas a utilizar para dar luz o para electrocutar. Ok, Entonces es la intención. ok. Oye, Carlos nos pregunta aquí, dice, hablando de hipnosis regresiva, ¿no se relaciona con lo de hacer conciencia, algo así, de las memorias de nuestros antepasados? En el chat está, Alfredo. En el Eh, chat está. Mira, hay varias teorías en esto de las vidas pasadas. Hay quien dice que puede ser una conciencia colectiva, porque las personas pues, ya sabemos que pierden 21 gramos cuando mueren, y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces dejas el cuerpo físico y esta energía se desprende y flota. Y hay quien dice que se queda simplemente en un espacio como perdido y que cuando tú entras en un estado de conciencia alterado, en un estado de hipnosis o a través de una de estas alucinógenos o algo, lo que haces es sales, tomas una de estas energías y regresas creyendo que es tu recuerdo, creyendo que es tu vida la que viviste. Sin embargo, esto sería muy difícil que a una persona que lo hipnotizas varias veces regrese y tome con los miles de millones de energías que debe de haber ahí flotando, que tengas la puntería de volver a jalar la misma una y otra vez, ¿no? Entonces eso creo que para mí lo que yo me he encontrado no es así. Otra es que tenemos una memoria genética, así como lo mencionan en varios libros, en varios textos sagrados, que nosotros tenemos energía de entre 3 y 7 generaciones, que es una información en el ADN, en nuestros genes. Tenemos información en términos bíblicos, dicen que los pecados de los padres pasarán a los hijos hasta por 3 y hasta por 7 generaciones. Es esta información genética. Entonces, sí, un león, por ejemplo, o un chango le tiene miedo a un león, aunque nunca haya visto un león y aunque no otros changos le hayan dicho que tiene esto, porque es esa información que lo rescata ¿sí? También es una de las posibilidades que se hablan en estas técnicas. Está la posibilidad de que sí sea real, las regresiones, que sí sea real el que tú hayas vivido una experiencia en una vida anterior. Y existe otra posibilidad más dentro de todas estas teorías o de las más comunes, que te dice que probablemente leíste un libro cuando eras muy pequeño, que probablemente viste una película o incluso tu mamá vio una película, leyó un libro estando embarazada de ti y tú absorbiste esa información, te afectó tanto que la haces tuya y crees que fue una experiencia que tú viviste.
Sí. Y pues bueno, la respuesta para Carlos es, como terapeuta, no importa, porque si está en tu mente te está afectando. Si tú en una vida pasada te caíste de un árbol, quedaste lastimado, no te pudiste mover, no llegó nadie a sanarte, y mientras estabas muriendo, te llenaste de arañas y de bichos y de culebrillas y todo, y en esta vida tienes una fobia tremenda a las arañas, así sean pequeñititas, te sientes que te desmayas. A mí no me importa si fue un libro que leíste, fue una película que viste o realmente lo viviste. Si yo a través de la hipnosis te puedo quitar esa fobia, yendo a ese origen real o imaginario, vamos, el resultado es lo más importante. Dejas de tenerle miedo a las arañas, dejas de tenerle miedo a las culebrillas, y entonces tienes una vida más sana. Si tú tienes una alergia a, a algo que normalmente está relacionado con miedos y vamos al origen real o imaginario y se te quita la alergia, bueno, pues para mí eso es lo más valioso. Oye, Alfredo, estoy poniendo ahora mismo aquí, corrígeme si me equivoco, porque estoy hablando estoy escribiendo de memoria. Es esta tu información, ¿no? Lo he puesto en el chat. ¿Lo quieres mirar, por favor? Es Spam Alfredo García. Si es expand, es XPAND Sí, punto Alfredo García Suárez. Así es como aparezco en YouTube, en TikTok y en Instagram. ya está. Así está bien, ¿no? XPAND O sea, punto Alfredo García Suárez. XPEND Alfredo No, García Suárez. AND, expand. XPAND. Spam. Ujú. Ahora sí. Spam. Coño, no lo he puesto bien. Deletréame, por favor. X de xenofobia, P de París, E de Sí. Estocolmo, N No, de... A de Alfredo. A de Alfredo. X de xenofobia, Sí, P de París, A de Alfredo, sí, N de nariz, sí. D de dedo. Así. Alfredo García Suárez. Así Ok. es. Pues enviado por si alguien desea alguna información de Alfredo, pues alguna consulta, alguna cosa que desee oportuno, pues maravilloso que lo pueda compartir. Esa es dónde conseguir o dónde ver vídeos de Alfredo, que os garantizo que son sensacionales. Sus meditaciones son la leche. Gracias a Alfredo. Son muy buenas las meditaciones y todo lo que hace. Bueno, pues querido Alfredo, como siempre, un enorme placer personal. Profesional, sí, siempre, pero personal ya mucho más todavía. Así que, Muchísimas. Alfredo, un gran apapacho, como decimos ya. Yo ya he incorporado en mi lenguaje cotidiano, yo ya he incorporado apapacho. Lo digo Ujú. para que se sepa, ¿no? Apapacho, abrazos del alma. Querido Abrazo. Alfredo, Ujú. un Pues sí, gran apapacho, muy grande. Tan grande como igualmente un apapacho. tan grande Un como apapacho para de aquí a ti. México. Un apapacho grande también para ti y pues bueno, siempre es un gusto, Sí. siempre estas charlas tan nutritivas, me encanta y pues bueno, quedo a tus órdenes y a las órdenes de quien necesite alguna de estas técnicas, pero como les digo, lo más importante en esto es saber que todo mundo puede hacerlo, todo mundo, absolutamente todo mundo puede hacerlo y que entre más se haga, esto es como el amor, entre más se hace, más eficiente se va volviendo. Entonces, si ustedes practican todos los días dándole esta energía a las plantas, por ejemplo, o al agua que pongo la mesa de noche para tomármela en la mañana, o en las mascotas, lo van a ver. Una de las, digamos, pruebas que les pido que hagan para que se den cuenta cómo funciona es que pongan dos plantas idénticas, ¿sí? Compradas el mismo día si quieren, las separen y a una le hagan esta técnica todos los días, pero no enojados. Si están enojados, no lo hagan.
Si tuvieron un mal día, no lo hagan. Si acaban de pelear con alguien, no lo hagan porque van a quemar la pobre planta. Cuando puedan hacerlo desde el amor, cuando lo puedan hacerlo desde este estado de paz, háganlo, pónganlo. Si quieren hablarle a la planta, decirle lo bella que es, lo que sea, también lo pueden hacer. Pero háganlo todos los días, 5 minutos que le den a una planta. Y van a ver la diferencia entre la planta que recibe esta energía y la otra planta que no la recibe. Y ahí Bueno, es donde se van a dar cuenta si funciona o no funciona. además, eso ya lo experimentó de un modo muy fuerte este científico japonés, Mamoru Mamoto, creo que se llama, nunca me acuerdo No, el nombre. Ma- Masaru Ma- Emoto. Masaru Emoto. Este ya lo hizo, una explicación maravillosa a través de música pues, de alta sensibilidad, ¿no? De música clásica o rock de ese duro, ¿no? Y la verdad es Ah, que las figuras del agua eran completamente diferentes, ¿no? sí, 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 las palabras, incluso Las en palabras, las sí. botellas con agua Si escribía un pones mensaje de A amor o de odio, o de odio, sí. la cristalizaba, los congelaba, cristalizaba las partículas de agua de uno y otro, y unas eran hermosas y otras eran totalmente disruptivas. Chicos, que las cosas hay que hacerlas, que yo no las hago, las sabemos, pero no las hacemos, y eso es una auténtica puñera. Querido Alfredo, un gran apapacho, gracias por tu sabiduría siempre, Igualmente. por tu amistad y tu cariño. Muchas gracias, Alfredo. Chao, Muchísimas gracias a ti, Antonio. chao, Estamos en contacto. adiós, adiós, gracias.